grabación de la clase? Ya, pues, empezamos entonces álgebra lineal. Clase pasada, chiquillos. ¿Qué vimos? ¿Qué trabajamos? Ah, y además la clase pasada duró poquito, por su prueba de física. ¿Qué estuvimos trabajando en la clase pasada, chiquillos? ¿O no se acuerdan porque estuvieron pensando en física todo el rato? Perdón, ¿alguien ahí para seguir quería comentar algo? Vector de coordenadas me dicen por acá por interno, ya, perfecto. Entonces, maestro, si nos podemos ir a la pizarra, por favor. Entonces, ahí está, estaba medio arriba, Nicolás me había dejado la pizarra arriba. Ya, entonces, habíamos visto lo que era el famoso vector de coordenadas. ¿En qué consistía un vector de coordenadas? Básicamente, para armar un vector de coordenadas necesitábamos una base. Por ejemplo, si consideramos la base 2, 1, menos 1, 1, por ejemplo, esto es una base de R2. ¿Cómo podemos probar que esto es una base de R2? Empecemos a complementar todas estas cositas. ¿Cómo podemos ver si esto es una base de R2? Primero, para que sea base, ¿qué tiene que cumplir? Que sea linealmente independiente. Sea linealmente independiente. ¿Y qué más? La segunda, siempre se le olvida, la clase pasada también se le olvidó la segunda. Que sea un generador, es decir, que este conjunto, el 2, 1 menos 1, 1, genere, en este caso, AR2. ¿Ya? Ahora, nosotros vimos un teoremazo que sirve para los casos de los vectores, que si usted quiere ver si este conjunto es LI y que genera, puede construir una matriz que tenga, perdón, como fila estos vectores. ¿Ya? Entonces podemos construir una matriz que tenga estos vectores como fila, como columnas también, ¿ya? Como columnas también. Y si esa matriz es invertible, entonces ocurre que los vectores son LI y además generan R2, ¿ya? Eso no es complejo de probarlo, uno puede probar que el determinante de eso es distinto de cero y por ende la matriz es invertible, lo cual a su vez implica que este conjunto B es una base, ¿ya? Entonces, tenemos esta base y vamos a tomar un vector cualquiera. Dígame un vector de R2, el que ustedes quieran, su vector favorito de R2, que no sea el vector nulo. El 1, 0 y el 0, 1, ya ahí me dio 2. Voy a ocupar uno de los que me dio, voy a ocupar el 1, 0. Entonces nos gustaría saber cómo son las coordenadas del vector 1, 0 con respecto a la base B. ¿Ya? Entonces, para poder calcular eso, la clase pasada habíamos visto que lo que había que hacer era tomar el vector 1, 0 y escribirlo como combinación lineal de la base, que en este caso es el 2, 1 más menos 1, 1. Entonces uno resolvía esa ecuación y los valores de los escalares de alfa 1 y alfa 2 iban a ser las coordenadas. ¿Ya? Si uno ataca esto de manera más o menos rápida, acá se sigue que 1 es igual a 2 alfa 1 menos alfa 2 y que 0 es igual a alfa 1 más alfa 2. ¿Están de acuerdo o no? Ya, rápidamente, ¿cómo resolvemos ese sistema, chiquillos, chiquillas? Podemos sumar las ecuaciones, parece, ¿o no? Perfecto, entonces si sumamos, esto nos va a quedar que 1 va a ser igual a 3 veces alfa 1, y eso, y por lo tanto, vamos a tener que alfa 1 va a ser igual a 1/3. Entonces ahí sacamos un escalar. Si alfa 1 es 1/3, ¿cuánto vale alfa 2? Entonces alfa 2 vale menos 1/3. Por lo tanto, eso implica, señoras y señores, que las coordenadas del vector
1, 0 con respecto a la base B va a ser igual al vector 1/3 menos 1/3. Eso fue lo que trabajamos en la clase pasada. La clase pasada definimos esto y aprendimos cómo calcular esto que está acá. Ah, salió medio tapado el vector. Quedamos un poquito más arriba para que se alcance a visualizar. Sería menos 1/3. Creo que ahí se alcanza a ver bien, ¿o no? Ahí sí, menos 1/3. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto o no? Chiquillos, chiquillas. Los que están en sus casas, ¿lo recuerdan o no? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Y eso tenía que ver con coordenadas del vector con respecto a una base. Entonces, maestro, si podemos volver al PDF, por favor. Entonces, aquí está la definición que habíamos trabajado de coordenadas de un vector. Habíamos resuelto el primer ejemplo la clase pasada, el segundo había quedado propuesto, que espero que lo hayan hecho, los que están en sus casas, los que están acá también, y creo que también resolvimos el tercer ejemplo con polinomios, ¿cierto? Y quedamos en esta definición, ¿o no? Esta famosa definición que es la definición de matriz cambio de base. ¿En qué consiste la matriz cambio de base? Bueno, ya el nombre harto está diciendo, ¿cierto? La matriz cambio de base consiste en lo siguiente. Imagine que usted tiene un espacio vectorial, y yo tengo dos bases. ¿Puedo tener dos bases en un mismo espacio vectorial? Vamos, pensando. ¿Podemos tener dos bases en un mismo espacio vectorial o es imposible? Sí, se puede. Sí se puede, y como dijo Rosario aquí en sala, tendría los mismos números de elementos, ¿cierto? R2, de hecho es cosa de ver el ejemplo que recién les mostré, ¿o no? R2 tiene la base canónica, el 1, 0 y el 0, 1, ¿cierto? Pero yo en el ejemplo que le hice hace unos minutos, le acabo de mostrar otra base. Entonces, un mismo espacio vectorial, ¿puede tener más de una base? Sí, totalmente. De hecho, puede tener infinitas. Tiene infinitas, de hecho. Usted decide con qué base trabajar. Entonces, imagine que usted tiene un espacio vectorial y hay dos bases. Consideremos dos bases. Entonces, yo tengo un vector. Ese vector en una base tiene ciertas coordenadas, ¿cierto? El tema es cómo ese vector lo puedo pasar a las otras coordenadas. Veámoslo con un dibujo. Maestro, si nos podemos ir a la pizarra, por favor. Voy a borrar lo que está aquí en la pizarra. Las personas que están en sus casas, ¿copiaron esto o no, chiquillos? Bueno, acá también copiaron esto. ¿Sí? Los que están en sus casas, Sí, profe. ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Mm, ujú. Imaginemos, voy a dividir la pizarra para aprovechar mejor el espacio. Imaginemos que tenemos una base, por ejemplo, este eje es, imaginemos que tenemos la base B1, que va a ser el 1, 1, menos 1, 1. Imaginemos que tenemos esa base. Con esa base tenemos nuevos ejes, ¿cierto? Y imaginemos que tenemos otra base, una base B2, que puede ser, por ejemplo, no sé, 2, 1, menos 2 o menos 1, 2. Menos 1, 2. ¿Ya? Tenemos dos bases. Ambas son bases de R2. Ambas bases me generan un eje. ¿Ya? La base B1 me genera este eje que está aquí como acostado medio inclinado. Y la base B2 también me genera otro eje. Si quisiéramos ver qué eje me genera esta base, hay que ubicar este vector. Este es el 2, 1. El 2, 1 está aprox aquí. Entonces, hacemos una recta que pase por ahí por el 0. Ese sería un eje. Y el otro eje me lo genera el otro vector, el menos 1, 2. El menos 1, 2 está, si este es menos 1, el menos 1, 2 está aquí, entonces aproximadamente está aquí.
Y aquí está el otro eje. Dígame, Camilo, si puedo acercar el micrófono. La base igual podría, o sea, como generar un nuevo marco de referencia que no sean ejes ortogonales, ¿o no? Buena pregunta. Uno está mal acostumbrado, esa es la palabra, a trabajar con puros ejes que sean ortogonales, que sean... Bueno, no sé si en álgebra, no sé si conoces la palabra ortogonal, la tuvieron que haber visto en álgebra. De hecho, hoy día me toca hacer un reemplazo de álgebra en la mañana. Perpendiculares. Uno está mal acostumbrado a pensar de que todos los ejes tienen que ser perpendiculares, ¿ya? Y eso no tiene por qué ser así. Aquí lo engancho con la pregunta de Camilo. Los ejes no necesariamente tienen que ser perpendiculares. Por el momento nos basta que los vectores que generen el eje sean LI, ¿ya? Pero no tienen Profe, por qué ser y perpendiculares. si fuera en R3, ¿cómo quedaría? ¿Cómo veo el eje? En R3, Si hubiese otro vector más. en R3, aquí me conviene hacer el dibujo mejor con plumones. Maestro, si me puede... Ah, y es que en R3 es con planos, ya. Claro, en R3 uno tiene esto, ¿cierto? En R3. Ujú. No sé si las personas que están en su casa están viendo, no sé si alcanzan a ver lo que hago con los plumones. Ah, aquí. Ya, perfecto. Entonces, ahí está. Entonces, R3, los ejes de R3 uno los puede ver así, ¿cierto? Ahora, si uno cambia la base de R3, uno puede tener unos vectores que no necesariamente son perpendiculares unos con otros, puede ser como algo así, por ejemplo, o algo así. Ujú. Ahora, esto es como distorsionar el espacio un poquito, porque si ya no tenemos ejes que son perpendiculares, entonces ubicar un punto con esos ejes se puede enredar más. Por eso comúnmente se trabaja con ejes que sean perpendiculares porque es más fácil todo. Pero eso no implica que sea ley, ¿ya? Nosotros en el futuro vamos a aspirar a tener ejes perpendiculares, ¿ya? Entonces, ahora sí, maestro, si podemos volver a la pizarra, imaginemos que tenemos estas dos bases que nos generan estos ejes, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ubiquemos un puntito. Ese punto, voy a ubicar el mismo punto en ambos lados. Ese punto aproximadamente está como por ahí. Quiero que se note que está ubicado en el mismo lugar espacial, ¿ya? Ese punto, en esta base, tiene ciertas coordenadas, pero en esta otra base tiene otras coordenadas. ¿Están de acuerdo o no? La pregunta del millón es, si yo conozco las coordenadas con respecto a esta base, ¿habrá alguna forma de conocer las coordenadas con respecto a la otra base? Esa es la pregunta del millón. Entonces, imagina que yo le regalo las coordenadas del vector en la base B1. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo conozco las coordenadas del vector en la base B1. ¿Usted podría saber cuáles van a ser las coordenadas del mismo punto, pero en la base B2? Esa es la pregunta. Y ahí es donde viene el concepto de matriz cambio de base. Y ahí es donde nos hace más sentido aún el nombre. ¿Qué va a hacer la matriz cambio de base? Literalmente nos va a cambiar la base. Es decir, lo que va a hacer la matriz cambio de base va a ser como una maquinita. Esta maquinita yo le voy a arrojar las coordenadas del vector en una base y esta matriz cambio de base, que va a ser una maquinita, me va a devolver, ¿qué cosa cree usted que me va a devolver? Esta maquinita llamada cambio de base. Si yo a esta máquina le entrego vectores en una base, ¿qué creen ustedes que va a sacar la máquina? Va a Vectores con sacar la otra base. las coordenadas en la otra base, ¿cierto? Como mencionó ahí alguien en casa y como mencionó Camilo acá. Esa es la idea, ¿ya? ¿Se entiende la introducción o no, chiquillos, chiquillas? Los que están en sus casas. Todo claro. ¿Todo claro? Ya, acabo de notar que la pizarra aprox llega hasta acá. Voy a hacer esa marcación para no pasarme de ahí. Un poco más abajo. De hecho, diría que es más abajo, ¿cierto? A ver. Como justo está la punta de la flecha. Ah, sí, está ahí justito. Claro, un poquito más. Ya, perfecto. Entonces, vamos con la definición. La clase pasada habíamos hablado de la definición, pero ya estábamos finalizando y encima pasó esto que se me cortó el audio.
Así que, maestro, si podemos volver al PDF, por favor. Ahí está. Entonces, ¿cómo construimos esta máquina? ¿Cómo construimos esta máquina que se llama matriz cambio de base? Ya está la definición. Para la matriz cambio de base, ya les dije, necesitamos dos bases. Porque si no, no tiene sentido hablar de cambiar de base si no hay dos bases. Entonces, tenemos una base B1 y base B2. Dos bases. ¿Ya? Todo siempre finito, todo en dimensión finita. ¿Cómo construimos la matriz cambio de base? La matriz cambio de base se va a denotar como P, y en el subíndice, fíjense que hay un B1, flechita, B2. Eso me está diciendo que estoy cambiando de la base B1 a la base B2. Eso indica esa flechita. ¿Cómo construimos la matriz cambio de base? Lo que hacemos es tomar el vector B1, es decir, el primer vector de la base de ida, por decirlo de alguna forma, tomo el primer vector de la base de ida, lo escribo como combinación lineal de la base de salida, la otra base, y eso me va a arrojar escalares, ¿cierto? Esos escalares los vamos a colgar y van a formar la primera columna de la matriz. Luego tomamos el segundo vector de la base de ida, lo escribimos como combinación lineal de la otra base, los escalares los colgamos y así vamos construyendo la base. Eso nos va a generar una matriz, ¿ya? Esa matriz se llama matriz cambio de base. Me imagino que ahí viene la pregunta, pero profe, ¿cómo una matriz va a generar justo lo que usted está diciendo de cambiar una base a otra? Y eso se lo voy a decir en unos minutos más. Primero, aprendamos bien a construir la máquina y después veamos cómo la Pero usamos. de esa matriz vamos a sacar como, no sé, escalares, por decirlo así. Esos escalares tenemos que usarlos en combinación lineal de la base de ida para que nos dé los vectores de la base de llegada, ¿algo así? Claro, es en el fondo tomar los vectores de la base de ida y irlos escribiendo todos como combinación lineal de la Sí, otra sí. base. Pero los resultados de la matriz después los metemos como si fuesen los escalares de la combinación lineal. Claro, los escalares de la combinación lineal, exactamente. Tal cual. ¿Ya? Camilo, pregunta. si es cerca. Una forma igual como más, como no sé, arcaica de hacerlo, sería como traspasarlo a la base canónica y de ahí pasarlo a la otra, ¿o no? ¿Eso se podría hacer? ¿O no? Sí, de hecho ahí indirectamente está ocupando una propiedad, que vamos a ver también. Ya. Sí, también es una forma de ver. Ya, chiquillos, ¿copiaron la definición? Ah, bueno, esto igual me imagino que la copiaron de la clase pasada, ¿no? Y los que están en sus casas tienen copiada esta definición para que avancemos con el ejemplo, chiquillos, chiquillas. Sí, profe. Sí, ya. Hay un teorema. ¿Les parece que mejor veamos el ejemplo y después ataquemos el teorema? Para que veamos bien un poquito cómo funciona este de la matriz cambio de base. Ya, entonces, veamos el ejemplo y después abordamos el teorema. Después les doy tiempo para que puedan copiar el teorema. El ejemplo dice así, sean B1 igual a 111, 123, 101, B2 que es 011, 100, 101. Esas son bases, ¿ya? Y nos viene a encontrar la matriz cambio de base de B2 a B1, ¿ya? Nada más que eso. Hay una palabra que ha empezado a aparecer camuflada y nadie me ha preguntado nada, que es la palabra ordenadas. No sé si han notado que han empezado a aparecer la frase base ordenada. ¿Qué quiere decir base ordenada? ¿Ya? Vamos a empezar a decir que las bases son ordenadas cuando, por ejemplo, tenemos la base B1. La base B1 tiene este orden. Primero va el vector 1, 1, 1, después 1, 2, 3, 1, 0, 1. Por teoría de conjuntos, si yo cambio el orden, el conjunto no cambia, ¿cierto? Eso uno lo sabe de álgebra. Pero ahora, como le vamos a darle el apellido ordenadas, quiere decir que si usted me cambia el orden, vamos a hablar de otra base. Por eso le vamos a poner el apellido ordenada. Es decir, yo tengo la base B1 que es 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1. Si usted me cambia el orden, me está cambiando la base. Es decir, si en vez de ocupar la 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, usted ocupa 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 0, 1, esa va a ser otra base, no va a ser la base B1. Eso quiere decir que una base sea ordenada. Quiere decir que si usted me cambia el orden de los vectores, entonces vamos a estar hablando de otra base. ¿Ya? Y eso es un tema solamente para que todo calce bien con la matriz cambio de base. ¿Ya? Eso. Entonces, calculemos la matriz cambio de base. Maestro, si nos podemos ir a la pizarra.
Ya, la base B1. ¿Hay alguna posibilidad de que el PDF se vea acá? Pero que para las personas que están en la casa sigan viendo la pizarra. ¿Sí? Eso. Entonces, la base B1, porque así yo tengo los datos aquí. Entonces, la base B1 es 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1. La base B2 es, se nos fue la señal, parece. ¿Y alguien tiene anotada la base B2? 0, 1. Ah, ahí volvimos. 0, 1, 1. Perdón a los que están en sus casas que aquí la pantalla se había ido. 0, 1 y se fue de nuevo. 0, 1, 1. 1, 0, 0. Y 1, 0, 1. Ya, chiquillos, el ejemplo me pide calcular la matriz cambio de base de B2 a B1. ¿Ya? Nos pide calcular la matriz cambio de base de B2 a B1. Como yo les dije recién que había que calcular esto, tenemos que ir tomando el primer elemento de B2, escribirlo como combinación lineal de B1, después el segundo elemento de B2, y así, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el primer elemento de B sub 2, señoras y señores? Primer elemento de B sub 2. El 0, 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el 0, 1, 1 y lo vamos a escribir como combinación lineal, es decir, alfa 1, vamos a escribir como combinación lineal de la otra base. Entonces, sería alfa 1 por 1, 1, 1 más alfa 2 por 1, 2, 3 más, voy a cambiar alfa 2, voy a ocupar otra letra por un tema estratégico, vamos a ocupar beta 1. 1, 2, 3 más gamma 1, 1, 0, 1. Tenemos que resolver esa igualdad, ¿ya? Tenemos que ser capaces de encontrar alfa 1, beta 1, gamma 1. Eso nosotros lo sabemos hacer, ¿cierto? Cuando podamos obtener eso, los alfa 1, beta 1, gamma 1, lo escribimos como la primera columna de la matriz. Después, tomamos el segundo elemento de la base de ida. ¿Quién es el segundo elemento de la base de ida, chiquillos, chiquillas? A ver, esta pregunta se la dejo a los que están en la casa. Los que están en sus casas. ¿Cuál es el segundo elemento de la base de ida? 1, 0, 0. Oh, silencio rotundo parece. Hola. ¿Cómo, perdón? 1, 0, 0. ¿Quién es el segundo elemento de la base de ida, señoritas y señoritos? Ya, los que están aquí en sala. Segundo elemento de la base de ida. Es el 1, 0, 0, ¿no? Entonces, el 1, 0, 0 tenemos que ser capaces de escribirlo como una combinación lineal de la otra base. Es decir, un alfa 2, un beta 2, más un gamma 2 por el 1, 0, 1. Dígame, Camilo, si puedo acercar el micrófono. O sea, en el fondo, estos vectores forman como el nuevo como eje coordenado en el fondo, ¿no? Las bases. Exacto. En ese caso, si es que, como están ordenados, si ambos tienen un componente que es igual, uno podría como no considerarlo, o eso nada que ver. ¿Cómo no Porque, entendí la porque, pregunta? por ejemplo, su eje como Z, por decirlo así, es el mismo. Entonces, eso no variaría, ¿no? Como la coordenada Z en el cambio de base. Ah, claro. En el B1 y en el B2 comparten el mismo tercer vector. Claro. Y usted dice que como lo comparten, nos fijemos solo en los primeros dos. O sea, no sé si se puede, pero pensaría algo así. No nos conviene omitirlo a pesar de que los compartan, ¿ya? Porque ahí estaríamos omitiendo información igual.
Yo entiendo la lógica, pero no es algo que nos ayudaría mucho, lamentablemente. ¿Ya? Ya, entonces, y ahora sí, para los que están en la casa, ¿quién es el tercer vector de la base de ida? 101. Eso, el 101. Entonces ahora tomamos el 101, y eso lo tenemos que escribir como alfa 3, 111, más beta 3 por el 123, más el gamma 3 por el 101. ¿Por qué quise escribir al tiro las tres igualdades y no ponerme a resolver ecuación por ecuación y continuar? Porque tenemos que ser estratégicos también para resolver esto. Y fíjense que en estas tres ecuaciones hay demasiados elementos en común, ¿cierto? De hecho, lo único que cambia es el lado izquierdo. Bueno, y los escalares, ¿cierto? Las incógnitas. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Vamos a usar eso a nuestro favor para poder facilitarnos la vida. Si escribimos la matriz ampliada, por ejemplo, de la primera igualdad, si escribimos la matriz ampliada, es decir, tomamos la primera igualdad, igualamos coordenadas y generamos nuestro sistema de ecuaciones, la matriz ampliada va a ser, aquí iría 0, 1, 1, aquí iría 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1. Ya, aquí me salté pasos, pero quiero ver si es claro que esa matriz ampliada que acabo de escribir representa justamente la primera igualdad. ¿Es claro o no es claro, señoritas y caballeros? ¿O no están de acuerdo, que también puede pasar? Claro, esta ecuación, eso sí, no es un sistema homogéneo. ¿Los que están en sus casas están de acuerdo con esa matriz ampliada o no, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y los que están aquí en sala? ¿O me creen nomás? El profe total le creo. Ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esta igualdad ya la tenemos pasada a matriz ampliada. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo con la segunda igualdad? Si hacemos lo mismo con la segunda igualdad, nótese que la matriz de los coeficientes se va a mantener. 1, 2, 0, 1, 3, 1, pero lo que va a cambiar es con qué lo amplío, que va a ser el 1, 0, 0. Y si uno escribe la tercera igualdad, va a pasar el mismo chiste, es decir, nos va a quedar 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1, pero ahora va a estar ampliada con 1, 0, 1. Ahí están las tres matrices ampliadas que me resuelven los sistemas de ecuación. Entonces uno mira esto y dice, no, qué lata, tengo que resolver tres sistemas de ecuaciones, o sea, tengo que pivotear 3 veces. Profe, ¿Cómo? ¿no puede como ampliar una matriz, pero como 3 veces, entre comillas? Ya, por ahí va la cosa. Y bueno, y aquí engancho lo que dice Klaus y lo pregunto, ¿habrá alguna forma de tomar estas tres matrices y juntarlas en una? Que si yo desarrollo la primera matriz, me va a dar la primera columna de la matriz de cambio de base. Pero si yo amplío el tiro las tres, como pongo las tres ampliaciones en una sola matriz, me va a dar al tiro la matriz completa de cambio de base. Exactamente, ahí está, es justamente lo que quería que tratáramos de deducir. Fíjense que si tomamos esta columna y se la agregamos a esta matriz, se la agregamos, nos va a quedar una mega matriz ampliada que va a ser así. Lo voy a escribir con rojo. Nos va a quedar una mega matriz ampliada que va a ser el 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1, ampliada con 0, 1, 1, 1, 0, 1, no, 1, 0, 0, 1,
0, 1. Junté las tres. Las junté y me quedó una mega matriz ampliada. Pregunta del millón, como para que tratemos de entender qué es lo que está pasando. Yo voy a aplicarle el algoritmo de Gauss a esta matriz, a esta mega matriz. Si yo le aplico el algoritmo de Gauss, la matriz que está en el lado izquierdo, de hecho, ni siquiera el algoritmo de Gauss, vamos a ir más allá, Gauss-Jordan. Si le aplico Gauss-Jordan, ¿a qué matriz debiese quedar en el lado izquierdo? La identidad. ¿Por qué? Exactamente, chiquillos. Fíjense que esta matriz, la que está en el lado izquierdo, para los que no escucharon, la compañía dijo que tenemos que llegar a la matriz identidad. Eso es súper correcto. Y la razón es porque las columnas de esta matriz son justo los vectores de la base. Si son una base, son LI, ¿o no? Y si son LI, ¿qué pasa con la matriz? Es invertible. Y si es invertible y la pivoteamos, ¿a dónde tenemos que llegar entonces? A la identidad. Súper bien. Bien. Súper bien. Entonces, si le aplicamos el algoritmo de Gauss-Jordan, sí o sí tenemos que llegar en el lado izquierdo a la matriz identidad de orden 3. Ya, le aplicamos el algoritmo de Gauss-Jordan, súper bien, llegamos a la identidad. Y en el otro lado, ¿qué matriz debe quedar? Los ejes como combinados, entre comillas. Claro, entonces, aquí lo complemento con lo que dicen los compañeros de la sala y lo que dijeron aquí. Claro, si la base hubiese sido la canónica, ya hubiese tenido una identidad acá, de hecho, ¿cierto? Y aquí lo engancho también con lo que mencionó Camilo. Y entonces, si le aplicamos un algoritmo de Gauss-Jordan, alguien dijo que en la parte del lado derecho vamos a obtener los escalares, ¿o no? Que andamos buscando todo momento. Es cierto, vamos a encontrar los escalares, pero esta forma es tan buena que me va a dar incluso explícitamente algo acá. ¿Qué creen ustedes qué matriz me queda acá? ¿No es? Digo tibio igual, tibio. Tibia. ¿Qué matriz creen ustedes que queda en el lado derecho una vez que aplicamos el algoritmo de Gauss-Jordan? ¿Qué matriz andamos buscando? ¿Cómo, perdón? Andamos buscando la matriz P, ¿o no? Más que la inversa va a quedar la matriz cambio de base. De B2 a B1. ¿Cierto? ¿Y por qué queda la matriz cambio de base? Si nos enfocamos solamente en la primera columna de la matriz ampliada y resolvemos esto, aquí me va a quedar la identidad y aquí va a quedar justo la solución de los escalares. Entonces, la primera columna va a dar los escalares, la segunda columna también va a dar los otros escalares y así. Entonces, si pivoteamos eso, nos va a quedar justo una matriz cambio de base. Entonces, esta forma de resolverlo es tan buena que en el lado derecho me queda justo la matriz cambio de base. ¿Ya? ¿Se entendió la lógica o no, chiquillos, chiquillas? ¿Los que están en sus casas, se entendió o no, señoritas, caballeros? Uy, ese silencio. ¿Qué pasó? Diego, Gonzalo, Maximiliano, Amparo, Clemente, Fabia, Klaus, Macarena, Ale. ¿Vamos bien o no? Todo bien, profe. Todo bien, Master. Ya, perfecto. Ya pues, entonces, por último, para que no tengamos que hacer esta parafernalia de tomar los escalares y formar los sistemas, fíjense en la matriz mega ampliada, la matriz que está en rojo. ¿Quién es la primera columna de la matriz mega ampliada? Es el primer vector de la matriz V1, ¿cierto? La segunda columna de la matriz es el segundo vector de V1, la tercera es el tercer vector de V1. Nótese que la
cuarta columna, o la primera columna de la matriz ampliada, de la ampliación más bien dicho, es justo el primer vector de B2, la segunda el segundo de B2 y tercera es tercera de B2. Por lo tanto, ¿cuál es la moraleja? Si usted quiere calcular la matriz cambio de base, lo que tiene que hacer es tomar los vectores de la base de llegada, y empezar a colgarlos. Y eso iría en el lado izquierdo. Y luego tomar los vectores de la base de ida y lo escribe en la parte de la ampliada. Pivotea eso, va a llegar a la matriz de identidad porque es una base en el lado izquierdo y en el otro lado le va a quedar la matriz cambio de base. Y Liz Taylor. ¿Ya? ¿Se entendió la forma o no? ¿Sí? Para los que están en casa, ¿se entendió la forma o no, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Perfecto. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es pivotear la matriz 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ya. 3 minutos. Algoritmo de Gauss-Jordan. Vamos, quiero que todos y todas pivoteen esa matriz y me digan cuál es la matriz cambio de base. Los que están acá en sala y los que están desde sus casas. Todos aplicando el algoritmo de Gauss-Jordan, chiquillos. Los que están en sus casas no pueden ocupar Python. Vamos, vamos. El otro día tuve una reunión y no sé por qué nos compartieron los promedios de todas las secciones de la prueba 1 de álgebra lineal. Y bien, chiquillo. Bien. Buena sección se mandaron. Yo no había visto los promedios de las otras secciones. Bueno, salvo de una, ¿no? De la otra no. Diga. No le puedo responder eso. Vamos, todo resolviendo. Nos fuimos al primer lugar, sí. Creo que la de Relly. No sé si conocen a Relly, Relly Pellicer. Vamos, chiquillos, todos y todas trabajando en el algoritmo de Gauss-Jordan. ¿Terminaron? ¿No? Los que están en casa, ¿terminaron? Aún no. ¿Todavía no? Ya, pues, que me aburro.
¿Está muy largo el algoritmo? ¿Han tenido que hacer muchas operaciones? ¿No? Ya, estamos parece más o menos, ¿no? Le damos con la pizarra, chiquillos, chiquillas. Ya, a ver, yo me adelanté y escribí al tiro las operaciones. No sé si están de acuerdo con las operaciones que escribí primero. ¿Sí? Los que están en casa, ¿están de acuerdo? De acuerdo, profe. ¿Sí? Bueno, no tenemos por qué todos hacer la misma operación, cada uno tiene su forma para escalonar, ¿cierto? Mi pregunta en realidad es si sirve estas dos operaciones. Entonces nos va a quedar 1, 1, 1, 0, 1, 1. Aquí nos va a quedar 0, 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1. Nos va a quedar 0, 2, 0, 1, menos 1, 0. Ya después, a ver, los que están en casa, juéguensela con la siguiente operación. ¿Qué operación elemental harían ahora? Fila 3 menos 2, fila 2. Eso, perfecto. Fila 3 menos 2 veces fila 2. Los que están aquí en sala, ¿están de acuerdo, no? ¿Sí? Súper, entonces nos va a quedar 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 menos 1, 1 menos 1 menos 1. Nos va a quedar 0, 0, 2. Fila 3 menos 2 veces fila 1, menos 1, 1, 2. Véanlo y díganme si están de acuerdo conmigo o si a lo mejor me equivoqué en algún cálculo aritmético. ¿Están de acuerdo conmigo o no, chiquillos, chiquillas? De acuerdo, profe. ¿De acuerdo? Ya. Buenísimo, entonces sigamos al otro lado, porque ya se me acabó el lado derecho de la pizarra. Entonces, sigamos acá. Entonces, yo creo que no nos queda otra opción más que a la fila 3 multiplicarla por un medio, ¿no? Si a la fila 3 la multiplicamos por un medio, nos va a quedar 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, menos 1, 1 menos 1 menos 1, 0, 0, 1. Ah, van a aparecer fracciones, ya, no importa. Un medio, 1. ¿Qué hacemos ahora? Recordemos que necesitamos llegar a la identidad. Vamos, los que están aquí en la sala ahora, juéguensela con una operación. Fila 2 más fila 3 y fila 1 menos fila 3. Fila 2 más fila 3, Ujú. ¿eso? Fila Sí. 2 más fila 3. Ya, apliquemos. Entonces a la fila 2 le sumamos la fila 3. O sea, Nos va a y quedar- fila 1 menos fila 3 también. Y fila 1, perdón. Menos fila 3. Ah, verdad. Entonces cambia rotundamente lo que está escribiendo. Nos va a quedar fila 1 menos fila 3. 1, 1, 0. Un medio. Un medio. Un medio. Aquí después fila 2 más fila 3. 0, 1, 0. Un medio. Menos un medio. 0. ¿Me equivoqué en un cálculo? Veamos, ¿en qué elemento? En fila 1 menos fila 3. Dígame el número de la fila y el número de la columna. 1, 6, fila 1, columna 6, este. Esto es... Ah, esto es 0. Sí, toda la razón. Sí, sí, toda la razón, Camilo. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo, chiquillos? De acuerdo, profe. ¿Sí? Ya, y parece que nos falta una operación nomás, ¿o no?
nos estaría faltando fila 1 menos fila 2, ¿o no? Entonces nos va a quedar 1, 0, 0. Fila 1 menos fila 2, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 medio, menos 1 medio, 0, 0, 0, 1, menos 1 medio, 1 medio, 1. ¿Están de acuerdo o no, chiquillos, chiquillas, los que están en sus casas? ¿Sí? Maestro, en el Zoom podemos anclar la imagen de la pizarra. ¿Sí? Sí, podemos anclar eso. Súper. Ya, pues, entonces, la conclusión, ¿cuál es la matriz cambio de base? Era de matriz cambio de base de B2 a B1. ¿Cuál sería entonces la matriz cambio de base de B2 a B1? Es la matriz que queda justo en el lado derecho del proceso del algoritmo. Por lo tanto, va a ser 0, 1, 0, 1 medio, menos 1 medio, 0, menos 1 medio, 1 medio, 1. Esa sería la matriz cambio de base. ¿De acuerdo o no están de acuerdo, chiquillos, chiquillas, tanto los que están aquí en sala como los que están en sus casas? ¿Sí? Perfecto. ¿Los que están en sus casas, chiquillos? ¿De acuerdo? No, muy de acuerdo parece. ¿De acuerdo, profe? ¿Ah? Ah. Ya. Vamos a asumir que están de acuerdo, ¿no? Ya, entonces, volvamos al PDF. Si alguien está copiando, sobre todo ya pensando en las personas que están desde sus casas, me avisa y nos devolvemos a la pizarra. Nos vamos a ir al PDF ahora. Maestro, si nos podemos ir al PDF, por favor. Ya, chiquillos, entonces, hasta el momento sabemos construir la matriz cambio de base, ¿cierto? Ya aprendimos a construir la matriz cambio de base, pero aún no sabemos cómo utilizarla. Solamente la sabemos construir. Y ahora sí es donde nos vamos al teorema anterior. Entonces, ¿le puedo hacer clic sobre el PDF? Que el controlcito... Ahí sí. ¿Cómo ocupamos la matriz cambio de base? Y ahí es donde entra en protagonismo este teorema. El teorema nos dice varios puntos. El primer punto es el siguiente. Bueno, imaginemos que tenemos dos bases, una base B y una base D, ¿ya? Y vamos a tomar la matriz cambio de base de B a D. Eso quiere decir que la base de ida, no sale un gallito, estoy en la pubertad, en la base de ida va a ser la B y la base de llegada va a ser la D, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el teorema? El primer punto es lo siguiente. El primer punto está diciendo, tome la matriz cambio de base, la que ya sabemos calcular. Si usted la multiplica por la derecha, por las coordenadas del vector en la base de ida, es decir, toma el vector y lo escribe como combinación lineal de la base de ida, y la matriz cambio de base la multiplica por este vector, usted sabe bien que si usted toma una matriz y la multiplica por un vector columna, el resultado va a ser un vector columna, ¿o no? Entonces, si usted toma una matriz y la multiplica por la derecha por un vector columna, ese resultado va a dar un vector columna. El resultado que va a dar va a ser las coordenadas del vector, pero en la otra base. Es decir, si la matriz cambio de base va de B a D, y la matriz cambio de base la multiplica por la derecha, por las coordenadas del vector en la base B, que es la base de ida, el resultado va a ser el vector columna, que van a ser justo las coordenadas del vector, pero en la base de llegada, la base D. ¿Ya? Eso es lo que dice el primer punto. Si lo aplicamos en el ejemplo que resolvimos recién, en el ejemplo de recién, teníamos la matriz cambio de base. Maestro, si nos podemos ir a la pizarra, por favor. En el ejemplo de recién, nosotros teníamos la matriz cambio de base de B2 a B1. Entonces, usted puede tomar un vector, cualquiera de R3, lo escribe como combinación lineal de la base B2.
eso le va a dar las coordenadas del vector en esa base, ¿cierto? Si esas coordenadas usted las multiplica con la matriz cambio de base, el resultado van a ser las coordenadas del mismo vector, pero ahora en la base B1. Así es como actúa la matriz cambio de base. ¿Ya? En el fondo yo multiplico por coordenadas en una base y el resultado va a ser coordenadas en la otra base. Así es como va actuando la matriz cambio de base. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no, chiquillos, chiquillas? ¿No? Ya, a ver, veamos un ejemplo pragmático. Entonces, ocupemos esta misma matriz, ya que tenemos la matriz cambio de base, eso facilita bastante las cosas. Ya. Entonces, voy a tomar un vector de R3. Vamos a considerar el vector B. ¿Podemos poner aquí el PDF, mister? Aquí en la... Ahí. Pero necesito que para las personas se siga compartiendo la pizarra. Eso. Entonces, vamos a tomar el vector B. Como modo de ejemplo, vamos a tomar el vector 0, 1, 0, 1, 1. ¿Ya? Vector 0, 1, 1. Ese vector, a mí me gustaría saber cuáles son las coordenadas de ese vector en la base de ida. La base de ida es B2. Si yo quiero conocer las coordenadas de ese vector en la base de ida, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el vector y lo escribimos como combinación lineal de la base de ida, ¿cierto? Es decir, por un alfa por la base de ida, que es B2, que es 0, 1, 1, más un beta por el segundo vector, que es 1, 0, 0, más gamma por 1, 0, 1. Ya en este caso, porque escogí un vector más o menos directo, es como más o menos directa cuál es la combinación lineal, ¿o no? Porque fíjense que aquí está el 0, 1, 1 y acá también. Entonces basta considerar que alfa sea 1, beta 0 y gamma 0. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las coordenadas del vector B en la base B2 es el vector 1, 0, 0. ¿Cierto? ¿Qué es lo que me está diciendo el teorema? El teorema me está diciendo, si usted toma este vector y lo multiplica con la matriz cambio de base, es decir, 0, 1, 0, 1 medio, menos 1 medio, 0, menos 1 medio, 1 medio, 1, y yo lo multiplico con este vector, eso me va a dar un vector columna, ¿cierto? De hecho, podemos hacer el cálculo, eso nos va a dar 0, 1 medio, menos 1 medio. ¿Cierto? La pregunta del millón es, ¿quién diantres es este vector? Y este vector no es nada más ni nada menos que las coordenadas del mismo vector B, pero ahora ya no en B2, sino que las coordenadas en B1. Por eso la matriz se llama matriz cambio de base, porque yo la multipliqué con un vector en las coordenadas de la base de ida y el resultado me dio algo, las coordenadas en la base B1, que es la base de llegada. ¿Ya? En el fondo está diciendo que si yo tomo la matriz cambio de base que va de B2 a B1 y la multiplico por las coordenadas del vector en la base B2, el resultado van a ser las coordenadas del mismo vector, pero ahora en la base B1. Eso es lo que me está diciendo. No sé si con eso queda un poquito más claro. ¿Sí? Para los que están en sus casas, chiquillos, ¿queda más claro o no? Claro, profe. ¿Sí? Por eso es una máquina en el fondo, porque yo le arrojo el vector las coordenadas en una base, esta máquina lo que hace es multiplicar y me devuelve las coordenadas en la otra base. ¿Ya? Entonces, copiar lo que está en la pizarra porque vamos a volver al PDF, chiquillos, chiquillas. Y aquí ya le pregunto a los que están en la casa esto, porque los que están aquí en sala van a seguir viendo. Copiar no necesitan tiempo, chiquillos, chiquillas. Todo bien, profe. Dele nomás. Ya, maestro, si podemos volver al PDF.
Eso es lo que dice el primer punto del teorema. El segundo punto me dice lo siguiente. La matriz cambio de base literalmente cambia la base, ¿cierto? Es decir, tengo las coordenadas de un vector, me la cambia las coordenadas de otra base. Si usted trata de buscar otra matriz que cumpla eso mismo, nunca la va a encontrar, y eso es lo que dice la segunda propiedad, es que la matriz cambio de base es única. No existe otra matriz que haga la misma pega. Nunca va a poder encontrar una matriz que haga la misma pega. ¿Ya? Entonces, maestro, no sé si podemos quitarle la cámara al PDF para que se vea completo. Ahí sí. El tercer punto, y aquí lo engancho con algo que mencionó Camilo hace unos minutos. Si usted quiere calcular la matriz cambio de base, que va desde una base y llega a la misma base, es decir, no hay base en el fondo porque no hay cambio de base, estoy partiendo de una base y llego a la misma, la matriz cambio de base va a ser justo la matriz identidad. ¿Ya? No sé si le hace lógica eso. ¿Sí? Y por último, es interesante, y aquí lo engancho con lo que había mencionado Augusta, ¿no? Con lo que había mencionado Augusta es que la matriz cambio de base es invertible. ¿Ya? Y si es invertible, adivinen quién va a ser la inversa. Si la matriz cambio de base va de B a D, la inversa va a ir de al revés. ¿Ya? De D a B. Eso, de D a B. ¿Ya? Si lo enganchamos de nuevo con el ejemplo que resolvimos recién, nosotros en este ejemplo resolvimos o calculamos la matriz cambio de base de B2 a B1. Pero si usted ya conoce esa base y ahora yo le pido la matriz cambio de base de B1 a B2, ¿qué es lo único que usted cree que hay que hacer? Si ya tiene la matriz cambio de base de B2 a B1, pero ahora yo quiero que calcule la de B1 a B2, ¿qué cree usted que habrá que hacer? Invertir la matriz. Y se acabó el problema. ¿Ya? Esas son las 4 lindas propiedades que cumple la matriz cambio de base. ¿Dudas, consultas, chiquillos, con alguna de las propiedades? Los que están en sus casas. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que haya quedado con alguna de las propiedades del teorema? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ya, ¿copiaron esto? Porque voy a avanzar. Ya. Avísenme a lo que terminen de copiar. ¿Está sacando fotos? No salí yo, ¿cierto? Ahí. Porque después andan haciendo stickers con los profesores. Ya. Los que están en sus casas, ¿copiaron o no, chiquillos, chiquillas? Ya, asumo que sí. Bueno, ahí está el ejemplo que habíamos hablado. Vamos con este último ejemplo que yo creo que más lo vamos a hablar que resolver porque nos quedan 4 minutitos y no creo que alcancemos. Tenemos dos bases ordenadas. La base B, que es la base formada por x cuadrado más 2, 3x cuadrado más x. Y la otra base es x menos 3, x menos 3, x menos 3, x más 2, x más 2 y x cuadrado más 1. ¿Ya? Todo esto en el mundo de los polinomios de grado a lo más 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nos pide el ejemplo? Primero nos pide calcular la matriz cambio de base de B a C. ¿Ya? Entonces, es la misma lógica. Es decir, tomamos el primer elemento de la base B. ¿Quién es el primer elemento de la base B? Es el polinomio X. El X lo tenemos que escribir como combinación lineal de los elementos de la otra base, que es X menos 3, X más 2, X cuadrado más 1. Eso nos va a dar escalares. Esos escalares, pum, la primera columna de la matriz. ¿Se puede aplicar la misma idea que hicimos con los vectores recién? Sí, pero tienen que darse cuenta ustedes al
ir formando la combinación lineal. También se puede ir formando este tema con las matrices. ¿Ya? No alcanzamos a resolver esto, eso ya se lo dejo planteado a ustedes, pero fíjense en el ejercicio B. En el ejercicio B me están dando las coordenadas de un polinomio con respecto a la base B. Están dando las coordenadas con respecto a la base B. Y me están pidiendo las coordenadas del mismo polinomio, pero ahora en la base C. ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer para poder calcular esas coordenadas? Sabiendo que ya vamos a tener la matriz cambio de base calculada. ¿Cómo, perdón? Calcular la inversa, no es. Habría que multiplicar el vector columna que me están dando por la matriz cambio de base, ¿o no? Y ahí me van a dar las coordenadas del polinomio en la base C. En la pregunta C, ahí sí cae como anillo en el dedo lo que dijo Augusta. Porque la pregunta C me dice determinar la matriz cambio de base de C a B. Y ahí, súper bien, ahí simplemente calcular la inversa de la matriz que ustedes ya calculen en el A. Y por último, en la última pregunta me están dando las coordenadas de un polinomio en la base C y me están preguntando las coordenadas en la base B. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer ahí? Lo mismo que antes, pero ahora trabajar con la inversa. ¿Cierto? Eso. Preguntas, consultas, chiquillos, de esto. Los que están en sus casas, preguntas, consultas, lolos, lolas. Por último, díganme que no. Todo bien, profe. Todo bien. Ya. Ya, pues chiquillos, me despido de las personas que están en el Zoom porque vamos a cortar las transmisiones ahora. Cuídense mucho, nos vemos el día viernes. Nos vemos en modo online. Cuídense mucho, que estén bien, chiquillos. Ahí está esa cámara. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao. No, profe.